Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te traigo todas las claves para recuperar tu poder y tu autoestima tras el abuso narcisista. Bueno, quienes hemos sido víctimas, desgraciadamente, del abuso narcisista, somos plenamente conscientes de lo realmente devastada que queda nuestra autoestima tras el abuso. Por eso creo que es importante dedicarle una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a trabajar en ella, a mimarnos, a cuidarnos, a querernos y a volver a sacar a la luz esa persona tremendamente maravillosa que éramos antes de que este sinvergüenza se cruzara en nuestro camino. Ser dejado o dejar a una persona narcisista es un acto muy duro, pero es un acto de valentía, de necesidad y de amor propio. No obstante, tras la ruptura con la persona narcisista, sea cual sea el caso, tanto si te descarta como si eres tú quien lo descarta, se inicia un periodo y un proceso que es realmente duro, y la reconstrucción de la autoestima es un proceso lento y que requiere mucho esfuerzo. Por eso tampoco voy a engañarte ni voy a venderte humo. La reconstrucción de la autoestima tras el abuso narcisista es un proceso largo, difícil, costoso y en el que hay que invertir mucho, con muchas subidas, bajadas, recaídas, en fin. ¿Qué te voy a contar a ti que estás curtida y curtido ya en 1000 batallas? Pero lo que sí te voy a decir es que no me cabe ni la menor duda de que tienes todo el potencial, todas las ganas y todas las herramientas necesarias para conseguirlo. Y es que los huesos rotos al final acaban soldando. Las lesiones, las heridas, las quemaduras, los roces sobre la piel, al final con cuidado y en unas cuantas semanas terminan cicatrizando. Pero el problema es que las heridas que se producen en el tejido de la autoestima, del autoconcepto, de los valores, de incluso la propia identidad, no se curan ni con betadine, ni con antibióticos, ni con el paso de unas cuantas semanas. Necesitan una mayor cantidad de tiempo. Y es que en estos casos no vale dejar pasar el tiempo y que todo siga su curso natural, ya que si hacemos esto al final seremos seres vacíos que van vagando por la vida. Seremos una especie de cadáveres emocionales y esto no es lo más recomendable ni es lo que queremos. Pero es que está claro que nadie puede volver a hallar la felicidad con el músculo de la autoestima dañado y roto. Por eso en este vídeo vamos a ver las claves que podrían y pueden ayudarnos a recuperar esa autoestima y a ejercitar ese músculo de la autoestima. Por tanto, el primer paso y lo que recomiendo siempre es que culpas fuera. Porque si algo bueno tiene haberse cruzado con una persona narcisista es que nos da la oportunidad de volver a reescribirnos, de volver a crear una versión mejorada de nosotros mismos, una versión más fuerte, más sabia, más entera. Porque si de algo se caracterizan los narcisistas es por anular plenamente por completo a sus víctimas. Y es que los narcisistas hacen creer a sus víctimas que son inferiores, que no valen y no son aptas para aquello que quieren lograr, o que sus necesidades tienen una prioridad secundaria. Por eso es importante y muy necesario que apaguemos de nuestra mente ciertas creencias y ciertas ideas que hemos estado escuchando durante tanto tiempo. Y es que de verdad que quiero que entiendas que tú no tienes la culpa absolutamente de nada, ni de haberte cargado una relación que tenía pinta de ser idílica, ni de haber sido incapaz de detectar el abuso a tiempo, ni de no haberlo sabido parar con menor tiempo y haber sufrido menos. No tienes culpa de nada de esto. Y es que tienes que interiorizar que únicamente quien daña es quien tiene la culpa, y tú no has dañado. Por eso tienes que eliminar y dejar ir y soltar y no quedarte con el odio y con el rencor hacia esa persona, porque eso implica quedarte con algo de ella y no queremos tener absolutamente nada de una persona que ha sido tan tóxica y tan nociva para nosotros. Tenemos que aprender a pasar página y tenemos que asumir que los recuerdos de las cosas que hemos vivido no pueden borrarse.
Pero lo que sí podemos hacer es aprender a vivir con ellos. Por eso no es necesario que arranquemos ninguna página de la historia de nuestra vida, porque basta únicamente con que pongamos un punto final, abramos un nuevo capítulo y sigamos hacia adelante reescribiendo nuestra historia. El siguiente paso para recuperar tu autoestima sería el de recuperar tu valor. Y es que al terminar una relación con una persona narcisista, lo que queda es un inmenso campo de dudas y de inseguridades. ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué será de esta persona? ¿Volverá? ¿No volverá? Mira, en este caso hay una canción del cantautor Ricardo Arjona que tiene una frase que me encanta para estos casos de ruptura, que viene a decir algo así como: ¿quién se queda con lo que construimos y con lo que nos destruimos? Por tanto, la clave para recuperar nuestro valor es empoderarnos. ¿Y cómo nos empoderamos? Pues nos empoderamos viviendo en presente y dejando atrás el pasado. Y qué mejor que vivir el presente que iniciar nuevos proyectos. Porque es verdad que muy a menudo ayuda el volver a sentirnos útiles y competentes para llevar a cabo determinadas acciones. Esto hace que se recupere nuestra autoestima al volver a sentirnos aptos y válidos para realizar diferentes tareas, y en esto las tareas nuevas nos ayudan a validarnos mucho más, ya que después de haber estado con una persona narcisista, como te digo, deja tu autoestima realmente devastada. Así que de verdad, te invito y no dudes lo más mínimo a conocer gente nueva, a llevar a cabo nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas actividades, cambio de ciudad, cambio de estilo de vestir, lo que sea. Te invito a que hagas cursos, a que descubras una nueva afición, un nuevo deporte, que te apuntes al gimnasio, que aprendas idiomas, que te pongas a leer, en fin, lo que a cada uno le sea más útil y más reconfortante. Que soy consciente de que otro de los problemas que suele ocurrirnos a las víctimas del abuso narcisista es que al final, después del descarte, lo que se crea es una especie de fobia social. Y las víctimas tenemos miedo a volver a salir al mundo, tenemos miedo a volver a relacionarnos con gente, a conocer a nuevas personas únicamente por el miedo a que nos vuelvan a hacer lo mismo y volver a pasar por lo mismo. Por eso, además de todo lo que te estoy diciendo, lo que necesitas para reconstruir tu autoestima tras la relación con una persona narcisista es una cosa que sé que tienes y sé que puedes ponerla en práctica, y se llama coraje. Lo que te recomiendo para llevar a cabo el proceso de sanación es que empieces por objetivos pequeños, porque tampoco puedes exigirte mucho desde fases muy tempranas. Objetivos pequeños como apuntarte a yoga, iniciar a hacer meditación en casa, dar un paseo, yo que sé, podemos por ejemplo hacernos un cambio de imagen, ponernos gafas, ponernos lentillas, cambiarnos el color del pelo, que lo tenga claro. Y más tarde, pues bueno, pues podemos dar pasos más grandes, como sería eso, pues hacer nuevas amistades, el hacer un viaje que tenemos pendiente, en fin, tiene que ser poco a poco. Y es que aunque no te estás dando cuenta, la parte más difícil de tu proceso de sanación ya la has hecho. Estás aquí. Has tomado conciencia de con qué clase de persona has estado, que es una persona venenosa y tóxica para ti, que no te conviene, que ni te ha hecho ni te iba a hacer feliz nunca. Has tomado las riendas de tu vida y has decidido iniciar el proceso de sanación de tu herida. Aceptar esto, aceptar que has sido víctima del abuso narcisista y querer recuperarte, te aseguro que ya es un paso muy, muy grande. Por favor, aunque sé que te cuesta, te pido por favor que confíes en ti, que creas en ti, que te des cuenta del enorme potencial que tienes y de que estés segura y seguro de que vas a conseguirlo, te lo digo yo. Y sobre todo, muy importante, recuerda y establécete como meta que por nada del mundo se rompe el contacto cero, ¿vale? Bueno, si quieres saber más sobre cómo sanar tu herida tras el abuso narcisista, puedes leer mi libro Por encima de todos, donde tienes todas las claves para recuperarte y un montón de información acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Bueno, sin más, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, que te quedes conmigo aquí en el canal, que me dejes en las sugerencias cómo te recuperaste del abuso, qué trucos hiciste para que pueda leerlo todo el mundo y puedan tomar tu ejemplo.
Y nada, sin más, te mando mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza en este vídeo más que nunca. Y nos vemos la semana que viene. Un beso.